de nuestra clase. El manejo de nuestra clase va a ser, primero, es obligatorio encender las cámaras. Como primer punto. ¿Sí? Es obligatorio encender las cámaras. Como segundo punto, ustedes deben mantener los micrófonos apagados durante la clase, al menos de que mi persona les solicite a ustedes que lo enciendan o a su vez exista alguna pregunta que tengan ustedes y sea el momento oportuno para realizar la pregunta. ¿Sí? Como tercero, el respeto entre ustedes y mi persona y hacia mi persona. ¿Sí? De todo lo que nosotros realizamos o vamos a realizar en esta clase. Creo que esas son las indicaciones generales que deben ustedes siempre tener en cuenta. ¿Ok? Quisiera darles la bienvenida a esta materia que es legislación laboral y empresarial, que va a ser impartida los días martes, miércoles y jueves de 8 de la noche a 10 de la noche. ¿Sí? En casos excepcionales, se hablará con los presidentes si es que existe algún cambio de horario. Por ejemplo, si es que yo me quedo sin luz o sin internet. ¿Sí? Ahí va a existir un cambio de horario y hablaré con los presidentes y además de eso también hablaré con las autoridades del instituto para que me permita ese cambio de horario. Si no, seguimos así. ¿Ok? A ver, chicos, otra cosa. No sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Estamos claros todos. Sí, para mí, como les digo, va a ser fundamental que prendan las cámaras. Porque si no, va a parecer que estoy dando clases solo por poco. ¿Sí? Que prendan las cámaras. Necesito que prendan las cámaras todos. Voy a dar también unas pequeñas indicaciones más sobre la materia. ¿Ok? Si ustedes se pudieron fijar en la plataforma, las personas que no tienen ningún problema con la matriculación o validación, que seguramente en estos días ya se les arreglará la situación. Si ustedes se fijaron en la plataforma, ya está colgado lo que es un material de apoyo, diapositivas, está colgado también un PDF, que es el origen del derecho, está colgado un foro, que tienen hasta el día domingo, hasta las 11:59 de la noche, para realizarlo. Está colgada también una tarea. ¿Sí? Y esta semana, en estos días, les subiré una prueba. ¿Ok? Cada semana vamos a dar una prueba. Hasta el día domingo. De unas 5 preguntas. 5 o 10 preguntas de opción múltiple. ¿Sí? Cada semana tendremos un foro, un deber y una prueba. Foro, deber, prueba. ¿Ok? Tenemos 3 semanas de clases. Tienen que exponer ustedes el acto instruccional el penúltimo día de clases. ¿Sí? Es decir, nosotros terminaríamos el 3 de diciembre y la exposición del auto instruccional sería el 2 de diciembre. El 3 de diciembre daríamos la prueba final. Sí, para esto quisiera saber si están presentes todos los presidentes de los cursos. Sí, doctor, sí estamos presentes. Ok. Sí, doc, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Cristian? Ok. Vamos, me imagino que ustedes ya vienen trabajando con grupos
o los docentes del anterior semestre, ustedes tenían ya realizado grupos, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, mantenemos los mismos grupos en los cuales trabajamos el anterior semestre. Si no, va a existir cambios, ¿ok? No sé todavía cuántas personas se encuentran matriculadas por el hecho de que no existía una cifra cierta, por lo que no hay estudiantes que todavía no se pueden validar su matrícula, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar con ustedes, señores presidentes, o señoritas presidentes, o señoras presidentas, vamos a trabajar en hacer una lista. Una lista con los grupos que conforman cada curso, ¿ok? Porque aquí, si no estoy mal, son 3 o 4 cursos que están conformados, el 3GTH1. ¿Sí? Entonces, de cada curso vamos a hacer los grupos. ¿Ok? Ustedes me avisan, ¿sí? Ustedes deben tener más conocimiento que yo de cuántos estudiantes o cuántos compañeros van a estar matriculados. ¿Sí? Así que ustedes me avisan, ¿sabe qué? Hay tantos estudiantes en mi curso, yo les digo en cuánto se divide. ¿Ok? Ahí tenemos el chat. Me pueden escribir nomás, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos grupos? Los grupos servirán para hacer el deber o los deberes, para hacer el auto instruccional y para hacer el portafolio. ¿Sí? Servirá para los deberes, para el auto instruccional y para el portafolio. Para eso servirán los grupos. ¿Sí? Lo que es foros y pruebas lo realizan individualmente. ¿Ok? Voy a hablar un poco de cómo yo califico o cómo yo voy a calificar este curso. ¿Sí? Los deberes y las pruebas tendrán un valor de 4 puntos. ¿Sí? Entre deberes y pruebas tienen un valor de 4 puntos. Un punto tendrá el foro. Entre deberes, pruebas y foros tenemos el valor de 5 puntos. ¿Sí? Ahí ya ganamos el conocido actitudinal. Después de ello, tenemos el autoinstruccional, que el día de mañana les daré los temas y que ustedes escojan el tema. ¿Sí? El autoinstruccional tiene un valor de 1 punto el trabajo escrito y 1.5 la exposición del trabajo. Y 2.5 tiene el valor de la prueba final. Ahí tenemos ya 10 puntos. Ahora, y el portafolio, se preguntarán ustedes. El portafolio lo vamos a promediar con el actitudinal. Sí, con los primeros 5 puntos. Sí, por ejemplo, si Jorge Vidacres tiene en el actitudinal, tiene 4 o 3, pongamos, tiene 3. Y en el portafolio tiene 5. Le promediamos 5 más 3, 8, dividido para 2, a 4. Subió un punto. ¿Sí? Esa es mi forma de trabajar, es la forma que lo he venido haciendo.
ya un año y un poco más. Así que espero que trabajemos de buena manera para todos tener un buen resultado al final de esta clase. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Le saluda Germánico Ortega. ¿Qué tal, Germánico? Mucho gusto. Una inquietud con relación a la asistencia, tal vez vamos a tener en la plataforma para registrar nuestra asistencia, o lo va a hacer usted o por medio de los presidentes, no sé, me gustaría que nos explique ese punto, por favor. Muchas gracias. Claro. La asistencia, para mí, en estos casos, ¿sí? No va a tener un puntaje, ni tampoco van a perder por asistencia, ¿sí? Si ustedes van a faltar, tienen la posibilidad de observar los videos grabados, que los voy a colgar en mi canal de YouTube y que los voy a poner en la plataforma, ¿sí? No tiene ningún puntaje. No les voy a decir, hay como alrededor, están 92 participantes y qué sé yo, tal vez al final del jueves sean 100. ¿Sí? No voy a controlarles. ¿Ok? El control para mí va a ser el foro. Si ustedes realizan el foro, eso fue asistencia para mí. ¿Estamos de acuerdo, Germánico? De acuerdo, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, duda que se tenga al respecto? Abogado, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una consulta, buenas noches. Los grupos, ¿cuántas personas más o menos van a ser y cuántos grupos? Ahí sí, perdóname, pero no te escuché muy bien. Si me puede repetir la pregunta, por favor. Disculpe, doctor, ¿de cuántas personas van a ser los grupos? Aún no tengo conocimiento o no estoy muy claro en esto porque, como te digo, no sé todavía cuántos matriculados tenemos. ¿Sí? El momento que, como les dije, los presidentes deben saber más o menos qué compañero sí se matriculó, qué compañero está esperando la validación o qué compañero está por matricularse. ¿Sí? Entonces, yo necesito, por ejemplo, el domingo ya tienen que presentar el primer deber. Necesito esto que lo averigüen, que lo tengan, si pueden, para mañana el día de la clase, a la hora de la clase. Sí, si es que tienen tiempo, mañana a la hora de la clase lo hacemos. Y yo reviso más o menos cómo estamos y comiencen a trabajar. ¿Ok? Ahora, los deberes. Sí, los deberes son tareas integradoras. ¿Sí? Es decir, que van a tener que trabajar o tener pendiente todo lo que yo hablo o lo que hacemos en la clase. ¿Sí? Si ustedes pudieron fijarse en la descripción de la tarea colgada en la plataforma, se dice claramente que se va a trabajar con mapas conceptuales o mapas mentales y de los temas que se habla aquí se debe profundizar más, investigar más. ¿Sí? Y vamos a hacer mapas conceptuales y mapas mentales. ¿Por qué? Porque con los mapas conceptuales y los mapas mentales, nosotros primero se nos va a hacer más fácil estudiar. Sí, para nosotros hacer un mapa conceptual, un mapa mental, debemos investigar. ¿Sí? Debemos poner palabras o párrafos cortos. Y así vamos a salir adelante en esta materia. ¿Sí? No tengan miedo al derecho. Seguramente piensen que el derecho es aburrido. Sí, pero vamos a tratar de que la clase no sea aburrida. ¿Sí? Vamos a tener lapsos de tiempo como un receso, un break entre las horas, de unos 5 a 10 minutos para que puedan ir a tomar agua, al baño. Sí, no sé. Las preguntas, yo cuando estoy dando clase, yo suelo desactivar sus micrófonos. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme
O también sé realizar como termino un tema y les digo, quedó claro, qué preguntas hay, qué dudas hay, y ustedes en ese momento pueden encender su micrófono. ¿Sí? De igual manera está habilitado el chat para que puedan escribir ahí sin ningún problema. Otra cosa que les iba a mencionar, chicos, es que voy a dar mi número de teléfono. Si es que ustedes tienen alguna duda, inquietud, sí, me escriben nomás, no tengo problema. No, yo creo que respondo rápido a cualquier inquietud que tengan. Si no, pregunten a Cristian. Entonces, es el 099 61 60 427. ¿Sí? Con tal de que no me llamen a las 11, 12 de la noche, estamos bien. Por favor, ¿podría repetir el número? Claro, es el 099 61 60 427. Peresco Radio. Abogado, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Claro, dime Magali. Acerca de las pruebas que vamos a tener semanalmente, ¿usted las va a activar? ¿Tiene algo, puede ser en la noche o en el día? ¿O en qué tiempo específico nos activaría para poder realizar las pruebas? Gracias Magali por tu pregunta. Nosotros terminamos el jueves, ¿no es cierto? Clases. Tenemos martes, miércoles y jueves de la semana. Desde el jueves hasta el domingo va a estar habilitado para que puedan dar la prueba. Hasta el domingo 11:59 de la noche. ¿Ok? Yo el día lunes me siento a calificarles para tener todo listo para poder subir rápido las notas. Y saber quién se queda y quién pasa. Abogado, buenas noches. Tengo una consulta. ¿Tenemos quizás algún formato en cuanto a los deberes? O como dice más o menos que es en grupo, ¿vamos a subir todos los integrantes del grupo el deber o una persona por grupo el deber? Muchas gracias, Verónica, por tu pregunta. Se me olvidó completamente, pero sí, tiene que subir solo una persona del grupo. Sí, solo una persona, porque esto yo lo hago más en la plataforma. Una vez que yo ya tengo los grupos, me es fácil en la plataforma colocar los grupos, ¿ok? Eso ustedes no lo pueden ver, solo lo puede ver el docente. Entonces, para una mejor manera de calificar, como, ¿quién diría? Entonces, sí, solo una persona. Gracias. Pero que, o sea, si es que vamos a hacer esto que sea la misma persona. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud al respecto? Y en cuanto al formato, perdón, abogado, ¿qué formato vamos a utilizar? Les dejo a su libre creatividad de los mapas conceptuales y mapas mentales. Sí, vamos a fomentar la creatividad aquí en Derecho. ¿Ok? Abogado, muy buenas noches. Disculpe una pregunta. Dime. ¿Las tareas van calificadas sobre 10, sobre 5 o...? Sobre 4. Sobre 2, perdón. Está puesta en la plataforma sobre 2. Vale, 2 puntos las tareas, 2 puntos la prueba, 4 puntos. Entonces todos los deberes, si están correctamente, tendrían que tener la calificación de 2-2. De 2. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿Estamos bien? ¿No hay dudas, no hay inquietudes? ¿Seguros? En el portafolio igual, una sola persona se encarga de subirlo. Sí, solo una persona. Gracias por topar el punto del portafolio, me estaba olvidando. Muchas gracias. A ver, el portafolio. ¿Qué va a contener el portafolio? Primero la portada, que eso es, creo que todos ya lo hemos hecho, ¿sí? El logo de la institución, nombre de los participantes del grupo, nombre del docente, materia, año, curso, etc.
¿sí? En la segunda hoja va a estar la forma en cómo califica el docente. Es decir, lo que les dije hace un segundo. 4 puntos la prueba y deberes, 1 punto el foro, 5 puntos. 2.5 el auto instruccional, 1 punto el trabajo escrito y 1.5 la exposición y 2.5 el examen. Esa es la forma en cómo yo califico. ¿Sí? En la tercera hoja va a estar el sílabus, que ya lo tienen ustedes en su plataforma. Desde el sílabus para adelante va a estar los deberes, los foros y vamos a tratar, ¿sí? Mediante las preguntas. No, va a estar un cuestionario, ¿sí? Yo voy a subirles un cuestionario. ¿Ok? Ese cuestionario lo vamos a tener en el portafolio. Sí, ese cuestionario va a estar habilitado casi al final de las clases, porque ese cuestionario les va a servir a ustedes para que puedan estudiar y puedan ir repasando cómo será el examen. No son las mismas preguntas, pero les va a servir. ¿Sí? Y al final del portafolio estará la evidencia de que ustedes evaluaron al docente. ¿Sí? Cabe recalcar que aquí no quiero que pongan ustedes mis notas o cuánto le pusieron al Paolo. ¿Sí? Yo lo que deseo aquí es que hagan una captura de pantalla cuando ustedes finalizan la evaluación al docente, le salen usted realizó exitosamente la evaluación al docente. Ahí quiero que hagan una captura de pantalla y lo pongan en su portafolio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda, inquietud o ya podemos pasar? No tengan miedo de preguntar. Yo tengo una duda, abogado. Dime. ¿Los mapas conceptuales pueden ser en cualquier plataforma digital o tienen que ser a mano y subimos la foto? No tengo ningún inconveniente en que ustedes lo realicen de manera digital o a su vez que lo realicen de manera escrita, por así decirlo. Sí, a mano. No tengo ningún inconveniente mientras esté convertido en PDF para poder calificar. ¿Hay alguna duda? ¿Otra pregunta? Sí, abogado, buenas noches. Les saluda Darío Rosero. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas noches. Una pregunta. El portafolio nos dijo que eran grupos, ¿verdad? Ya, entonces, por ejemplo, independiente de las personas que vayamos a conformar los grupos, subimos todas las tareas de cada uno. Claro, en el portafolio deben estar las tareas. A ver, primero, las tareas es en grupo. Es decir, que ustedes van a tener la misma tarea. ¿Sí? Sí. Entonces, yo no necesito las tareas. Lo que sí necesito es que estén los foros de cada uno de los integrantes del grupo y la captura de pantalla de que realizaron la evaluación al docente de cada uno de los integrantes del grupo. Listo. Esa era mi inquietud. Gracias. Listo. Abogado, buenas noches. ¿Qué tal, Denis? Buenas noches. Con respecto a la pregunta que hizo mi compañero, ¿quiere decir que ya no subimos los deberes o solo subimos los deberes de un compañero? Un compañero sube el deber. Igual, no, en el portafolio. Igual, o sea, una persona. Sí, una persona. La misma persona que sube los deberes sería, ¿no es cierto? Sí, no, y el cuestionario igual sería solo uno. El cuestionario lo deben realizar todos. Una persona pone en el portafolio. Ajá, solo uno. Ya, listo, todo. Gracias. De nada, Denis. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿Está todo claro? Una consulta, tal vez hay fecha para el examen final.
¿O no todavía? El examen final lo van a realizar, dame un segundo, sí, déjame ver el calendario. Lo van a realizar el 3 de diciembre. Sí, el 3 de diciembre yo habilitaré el examen final a estas horas, a las horas de clase, es decir, de 8 a 10 de la noche. Sí, y lógicamente pido a ustedes su comprensión de subir las calificaciones, ¿sí? En estos momentos no es el único grupo al que estoy yo dando clases. En estos momentos tengo alrededor de 3 cursos que tengo que dar. Sí, que son igual de 90 estudiantes. Entonces, para calificar, sí pido comprensión de ustedes, que lo voy a hacer de la manera más rápida posible, sí, para poder tener sus notas listas. ¿Tienen alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿O estamos claros? Paula, Doctor, buenas noches. Buenas noches. Esther Arevalo le saluda, Alice. Una pregunta. La primera tarea se puede realizar a mano, porque hay uno que dice sobre el origen del derecho, que toca hacer un resumen de 5 líneas y se lo sube en PDF. No hay problema. No. El origen del derecho, ese es del foro. ¿Ok? Ah, ok. Listo. Lo que es, yo siempre voy a pedir mapas conceptuales y mapas mentales. Es mucho más fácil para mí calificar y además es más fácil para ustedes también realizar y estudiar todo lo que hemos dado. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿Estamos claros? Paula, buenas noches. Hola, Vico. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo están? Buenas noches. Un segundito les voy a robar su atención. ¿Cómo les va? Buenas noches, estimados estudiantes. Al compañero abogado, buenas noches. Me he ingresado un segundito para hablar con ustedes. Ya había conversado con alguno de sus compañeros presidentes. Este semestre les voy a acompañar en la gestión académica nuevamente, como lo habíamos hecho en el primer nivel con 2 paralelos, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, chicos, como política, como les había indicado ya el abogado, tienen que tener ustedes encendida la cámara, ¿no? No pueden tener apagada, a excepción de algunas personas que estén laborando, pero esto tiene que estar previa comunicación al señor docente. Si es que él autoriza, ustedes podrán apagar la cámara, si no, él tiene toda la potestad para sacarles de la clase. ¿Sí, chicos? Entonces, por favor, necesito que las cámaras estén encendidas. También a los compañeros presidentes, a sus compañeros, recordarles, por favor, yo sé que es un poquito tedioso, pero hay que recordarles a los chicos. Adicional a eso, también necesitamos que esté nombre y apellido en la cuenta. Por favor, en cada una de sus cuentas tienen que estar nombre y apellido. No podemos poner los nombres de los teléfonos como a veces nos sale, o algunos apodos que ustedes se colocan, pero hay que eliminar eso, por favor, y colocar el nombre y apellido, ¿sí? Yo sé que les va a ir muy bien, estamos empezando con un buen docente, como lo es el abogado, les va a ir súper bien, son un grupo numeroso, esperemos que el día viernes ya se encuentren validadas las matrículas de algunos estudiantes que no están validadas, y así actualizar los listados definitivos y enviarles a ustedes para que le hagan llegar al profesor, ¿sí? Chicos, alguna duda, inquietud, ya saben, pueden canalizar a través de sus compañeros presidentes, estamos para servirles, ¿sí? Les dejo, solo quería darles la bienvenida, es un nuevo reto, otra vez, lo han pasado, ya lo vivieron el semestre anterior y creo que hoy vamos a salir exitosos nuevamente, ¿sí, estudiantes? Entonces les voy a dejar. Les deseo una buena jornada y cualquier duda, inquietud, ya saben, a través de los compañeros presidentes o algunos tienen mi número para poder resolver a tiempo estas situaciones que se presentan. ¿Sí? Muchísimas gracias, una buena noche y continúen con la clase. Gracias, Paolo. Gracias, ingeniera. Buenas noches. ¿Tienes preguntas? Doctor,
Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Y buenas noches, compañeros. Disculpe la molestia, por favor. ¿Me podría dar paso para hablar con la ingeniera Vicky, por favor? Tenga la Claro, bondad. claro, sí, tienes todo el paso para hablar. Muchas gracias. Inge, buenas noches. ¿Cómo está, Una Melina? consulta. Lo que pasa es que yo no he podido matricularme a la materia, entonces en la cual me salió como que yo ya tuviera una cuenta, pero yo aún no he hecho nada. Eso hoy en la tarde yo ya le escribí al correo de institución, pero como era tarde también no me han respondido, no sé cómo me podría ayudar en ese, Ya, en ayúdame, por ese caso, favor. ingeniera. Creo que el presidente de tu paralelo es Cristian. Sí, ¿no es Así es, cierto? el CRIS. Por favor, Ajá. envíele todos los datos a Cristian para revisar si es que ya se encuentra validada su matrícula. Y respecto a la información de plataforma, de igual manera se les llegará el instructivo para que ustedes puedan ingresar a plataforma, ¿sí? Por favor, con un mensajito a Cristian, yo les ayudo con mucho gusto. Buenas noches, ingeniera. Disculpe, soy ¿Cómo compañera de está? Mélida. ¿Cómo está? Yo ya intenté ayudarle a Mélida para que haga el registro del usuario en la plataforma, pero el número de cédula de ella empieza con 0. Se supone que debe empezar con el 5. Y en el momento que ingresamos, queremos ingresar y nos sale que ella ya cuenta con una cuenta y se olvidó la contraseña. Entonces, no sé eso cómo se hizo, si eso recién lo validamos ayer. Ya, déjenme revisar en plataforma virtual, le voy a solicitar información, pero sí necesito todos los datos de Mélida para poderle ayudar. Tal vez ya ingresó, me cuentan que no, ¿no es cierto? Ya, entonces lo que se tiene que realizar ahorita es ingresar con la cuenta, perdón, con la contraseña genérica, ¿sí? Todos tienen que ingresar con contraseña genérica. Tal vez hubo algún error, pero ya vamos a solicitar información y ya le vamos a ayudar, ¿sí? Eso entonces. Por favor, Si no sí. hay más preguntas, por favor. Paolo, te dejo. Gracias, Inge. Gracias, Vicky. Bueno, chicos, ¿tienen una pregunta? De mi materia, por si acaso, problemas de validación y plataforma aún no tengo la potestad para resolver. ¿Tienen una pregunta, duda, inquietud? Sino para empezar ya con lo que son las clases. ¿No? Bueno, vamos a empezar entonces. No sé si estamos viendo la pantalla en estos momentos. Si me hacen así, no se están viendo lo que compartimos de la pantalla. ¿Sí? Ok. Vamos a hablar un poco sobre la introducción al derecho. Es fundamental saber primero qué es el derecho para después enfocarnos en una materia principal o especial como es el derecho laboral o legislación laboral. Es por ello que, primero, ¿qué es el derecho? Son normas regulatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que están regulando. Es una ley, una regla que regula. ¿Pero qué regula? ¿Qué está regulando esta norma? Va a regular la conducta humana. ¿Sí? Es decir, me va a decir cómo me debo comportar frente a la sociedad. Regula mi conducta. ¿Pero para qué? ¿Para qué me regula la conducta? El derecho. Para que nosotros podamos vivir en armonía, podamos vivir en sociedad. Sí, podamos tener paz.
¿Qué pasa si es que nosotros no cumplimos lo que nos dice una norma regulatoria o una ley? Lo que va a pasar es una sanción. Vamos a tener una sanción tanto económica, puede ser una sanción administrativa, o puede ser una sanción aún más grave, como son las penas privativas de libertad. Es decir, que nos lleven detenidos o presos. ¿Sí? El fin del derecho, o sea, el objetivo del derecho, va a ser siempre la justicia. ¿Y qué es la justicia? Es dar a cada quien lo que le corresponde. Esta definición que estamos viendo en estos momentos es la definición del derecho como materia. ¿Sí? No es un derecho, por así decirlo, el beneficio que nos da la ley, como es el derecho a estudiar, el derecho a trabajar, el derecho a la salud. Esta definición que les acabo de dar es el derecho como materia. ¿Sí? Y el derecho como materia, o la norma regulatoria, concede derechos y obligaciones. ¿Sí? Es decir, me da estos beneficios que les mencioné. Estos beneficios de mi derecho a la salud, de mi derecho al trabajo, mi derecho a la educación. Y, obviamente, me impone también obligaciones. Sí, a pagar impuestos, a respetar, etc. Sí, estamos, hasta ahí está entendido, ¿verdad? ¿O tenemos alguna pregunta, alguna inquietud? Si tienen una pregunta, no teman en hacerla. No todos nacemos sabiendo. Debemos prepararnos para ser especialistas en ciertos temas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta o inquietud? ¿No? ¿Está claro? Vamos a continuar. Vertientes del derecho. ¿Qué son vertientes del derecho? O sea, esto lo vamos a pensar, lo vamos a analizar cómo nace el derecho, ¿sí? La vertiente del derecho es cómo nace el derecho. Existe el derecho natural y el derecho positivo. Sí, estas son las vertientes del derecho, las dos grandes vertientes del derecho. Primero, el derecho natural. Está compuesto de principios axiológicos o morales. ¿Sí? Es decir, que el derecho natural es lo que está bien o lo que está mal para mí. ¿Sí? Si voy a poner un ejemplo, si es que para mí, va a ser un poco crudo, si es que para mí está bien matar a una persona, así me llamen loco, puede parecer, para mí está bien, estoy bien, pero existe reglas que nos dicen que eso no está bien. Otro ejemplo, si es que yo no creo en Dios, yo no tengo por qué seguir sus 10 mandamientos, porque esta no es mi creencia, esa no es mi moral, esos no son mis principios. ¿Sí? El derecho natural es un derecho totalmente autónomo, independiente. Es decir, que aquí en este momento tenemos alrededor de 92 derechos naturales. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una forma diferente de pensar. Cada uno tenemos diferentes principios.
¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido? Buenas noches. Sí, ingeniero. Sí, abogado. Comprendido, doctor. Listo. Existe también la otra vertiente, el derecho positivo. Para hacerle más corto, la definición del derecho positivo es todo lo que se encuentra escrito. Por ejemplo, la Constitución, se encuentra escrito el Código Orgánico Integral Penal, el Código de Trabajo. ¿Sí? Son cosas que se encuentran escritos. ¿Ok? Es creado por la voluntad humana. Sí, aquí en el Ecuador, por ejemplo, decimos, necesitamos, bueno, el presidente necesita la ley humanitaria. Creada la ley humanitaria. Y está escrito. Se encuentra en un libro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Si no, no sientan miedo. Yo, encantado de la vida, les vuelvo a repetir. Sí, estamos entendiendo. Hasta aquí. Otra vez repita, por favor. Repito, ok. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué repito? El derecho natural, por favor. El derecho natural y positivo. Ok. El derecho natural está compuesto de todos los principios, creencias, la moralidad de cada persona. ¿Sí? Por ejemplo, Yajaira Quiroz, seguramente tú tienes otros principios que los míos. ¿Sí? Tengas otra moralidad que los míos. ¿Sí? Somos personas totalmente diferentes. Eso es el derecho natural. Lo que para ti está bien o lo que para mí está bien es tu derecho natural. ¿Sí? Si es que tú crees en Dios y tú sigues los principios de los 10 mandamientos, está bien. ¿Por qué? Porque es tu derecho natural, tu creencia, tus principios, tu moral. Pero si yo no creo en Dios, esos no son mis principios, esa no es mi creencia, yo no voy a seguir lo que no creo. ¿Sí? Pero cabe recalcar que es un ejemplo, ¿sí? Yo sí soy creyente. ¿Ok? Eso es el derecho natural. Y el derecho positivo es todo lo que se encuentra escrito en una ley. ¿Sí? Por ejemplo, la LOCEP, la Ley Orgánica del Servicio Público, el Código de Trabajo, la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal. Todo eso son derechos positivos. Son normas que son creadas por la voluntad humana. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Yajaira. Sí, sí, muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguien más tal vez tiene alguna otra inquietud, duda al respecto aquí en este tema? A ver, vamos a preguntar a una persona. Giselle Andrade. Sí, dígame. ¿Qué tal, Giselle? Buenas noches. Buenas noches. Ayúdame con un ejemplo de derecho natural. Derecho natural sería, no sé, el derecho a pensar diferente sobre la política, porque son mis propios principios. Correcto, sí. Cabe recalcarles una cosa. El derecho natural no necesariamente debe estar escrito.
¿sí? Por ejemplo, si es que para mí está bien tratarle mal a una persona que está trabajando y está dando un servicio al cliente, no está escrito que le debo tratar bien, sino es mi moral, es mi principio, tratarle bien, ¿no es cierto? Se mira la educación cuando nosotros tratamos a una persona. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Muy bien. Ok. Entonces, entre el derecho natural y entre el derecho positivo existe una relación. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la relación, Jorge Vidacres? ¿Qué opinas tú? No te estoy escuchando, Jorge. Perdón. Hola, Doc, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Yo considero que derecho natural es todo lo contrario de derecho positivo, porque lo positivo ya está creado por el hombre y lo natural es lo que nosotros ponemos o creemos. Exactamente, pero ¿cuál tú piensas que es la relación existente? Que hay una relación tal vez de igualdad, como un derecho de expresión, podría ser. Ok, sí. Vamos un poco antes de eso. Antes que postular un derecho, vamos a algo antes. Para yo poder postular o crear una ley, necesito tener un criterio. Necesito tener un principio. Necesito tener mi moral. ¿Sí? Ahí está la relación. Que primero existe el derecho natural, que es nuestra forma de pensar, nuestros principios morales, y después el positivo. ¿Por qué? Porque lo plasmo. Mi moralidad lo plasmo. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate tú, si es que en el Ecuador estuviera bien matar a las personas, fuera como costumbre. ¿Tú crees que pondríamos en el Código Orgánico Integral Penal un artículo que diga no debemos matar, cuando nuestro pensamiento, nuestro criterio dice que sí es bueno, que es nuestra costumbre? No. No, está bien. ¿Me dice entender? Sí. Para Es todos. Para todos me dice entender. Sí, profe. Sí, chévere. A ver, continuemos. Una vez que acabamos con los vertientes del derecho, que son dos teorías, ¿sí? Que es el derecho natural y el derecho positivo. ¿Ok? Vamos a las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho es el nacimiento del derecho. ¿Sí? ¿De dónde nace el derecho? El uno era, ¿cómo nace? Que son las vertientes. Y las fuentes del derecho es de dónde nace el derecho. O dónde nosotros podemos ver el derecho. ¿Sí? Existe la fuente formal y la fuente material. La fuente formal, o la primera fuente formal del derecho, es la ley. ¿Qué es la ley? Es una norma, una regla. ¿Sí? Pero, ¿qué de característica tiene la ley? ¿Qué nos manda, nos prohíbe y nos permite hacer algo? ¿Sí? La ley tiene esta característica de mandar, prohibir y permitir hacer algo. Te manda, por ejemplo, a que pagues impuestos. Te prohíbe, por ejemplo, en el momento que estemos en una ley seca, a no tomar, a no ingerir alcohol. Y te permite, por ejemplo, que nosotros pidamos permiso en caso de que tengamos alguna emergencia doméstica, por ejemplo. Sí, ahí nos permite a nosotros llegar a un acuerdo. Sí, ahí está. Manda, prohíbe y permite. Esa es la ley. La jurisprudencia.
¿Ustedes escucharon o han escuchado alguna vez jurisprudencia? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Karen Villarruel acerca de la jurisprudencia. ¿Qué piensas, Karen? ¿Qué es la jurisprudencia para ti? Leyendo más o menos lo que usted indica en la guía, las sentencias puede ser lo que uno tiene que acatar, lo que nos toca, lo que demanda, no es algo que podemos, no tenemos como opción, sino algo que nos toca hacer, nos toca aceptar o acatar. Gracias, Karen. Exactamente, sí. La jurisprudencia, nosotros, los abogados, nos gusta siempre usar palabras bonitas. ¿Sí? La jurisprudencia son las sentencias. ¿Ok? ¿Qué es una sentencia? Es la decisión de un juez sobre un caso que nosotros debemos acatar, al menos que estemos en desacuerdo, tenemos los recursos necesarios para pelear esa sentencia. Pero la jurisprudencia es la sentencia. Si ustedes podemos observar en estas dos fuentes formales del derecho, ¿dónde nace? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué les digo dónde nace el derecho? Primero, la ley, como les dije, manda, prohíbe y permite hacer algo. El momento que me está permitiendo a mí hacer algo, me está otorgando un derecho. ¿Sí? En la jurisprudencia. El momento que la sentencia, por ejemplo, me dice, sí, a Pablo le vulneraron sus derechos laborales. Me está otorgando mis derechos laborales. Nace el derecho. Ahora vamos a pasar a la tercera fuente formal del derecho, que es la doctrina. ¿Sí? La doctrina son todos los libros, teorías del derecho que ustedes capaz han de haber escuchado, han de haber visto, es la doctrina. Son los libros del derecho. La teoría del positivismo, derecho natural, justnaturalismo, etc. ¿Sí? Todos los libros que nosotros hayamos visto es la doctrina. Todo lo que un escritor, un abogado, lo hicieron como una obra escrita es doctrina. ¿Sí? La costumbre. Cuarta. Perdón, una consulta. ¿La doctrina puede servir también como una guía? La doctrina, de la doctrina, casi siempre nace un derecho, nace una teoría. ¿Sí? De la doctrina nos sirve como guía, por ejemplo, para los jueces, para las personas que van a crear una ley, les sirve como una guía. ¿Sí? Casi siempre son experiencias basadas en ciertos países. ¿Ok? Que sí, por ejemplo, si viola la ley del aborto, podemos aplicarlo, ¿sí o no? Costumbre. La costumbre son los actos repetitivos que nosotros realizamos. Sí, por ejemplo, el mismo ejemplo que ponía con Jorge, con el mismo ejemplo que ponía con Jorge sobre la costumbre, que decía, si es que nosotros los ecuatorianos tuviéramos la costumbre de matar a nuestro prójimo, seguramente eso no se haya prohibido, porque esa es nuestra costumbre. Sí, ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si nos dicen, si nuestra costumbre como pueblo ecuatoriano es ir a desayunar un encebudado? No nos van a prohibir en las leyes, porque es nuestra costumbre. ¿Sí? Son los actos repetitivos que nosotros realizamos y que se convierten en costumbre. Y que así pueda llegar a que una ley no la prohíba. Ahí nació mi derecho.
en el momento que yo realicé actos repetitivos, o todo el pueblo realizó actos repetitivos y no lo consagraron, o lo consagraron en una ley, pero no de forma en que la prohíba. Por ejemplo, en ese caso puede ser la justicia indígena, algo así, ¿o no? Con la justicia indígena, ¿cómo te puedo explicar? La justicia indígena, primero, es totalmente aparte de la justicia ordinaria, por así decirlo. Sí, en el Ecuador son reconocidas dos tipos de justicia, la justicia indígena y la justicia ordinaria, que son los tribunales de justicia. ¿Sí? La justicia indígena es un derecho natural, primero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son sus creencias, son sus costumbres de realizar si es que una persona va en contra de la comunidad, que ellos piensan que se está yendo en contra de la comunidad, pues es juzgado. ¿Sí? Pero podríamos verlo desde el punto de que la justicia indígena llegó a tal punto a que sea consagrada en la Constitución, gracias a sus costumbres. ¿Sí? Y que sea permitida la justicia indígena en el territorio ecuatoriano. ¿Sí? Ahí lo podemos ver. ¿Hay alguna otra pregunta, duda, inquietud que tengan? ¿No? Continuamos. Fuente material. La fuente material es la potestad o la facultad que tiene una persona para poder crear normas. ¿Sí? Por ejemplo, en el Ecuador, la persona que tiene esta potestad para crear normas o para crear leyes es la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Existe alguna duda, pregunta, inquietud? ¿O estamos bien? Doctor, por favor, ¿puede repetir lo material? Me distraje un minuto, por favor. Claro, no te preocupes. La fuente material es la potestad o facultad que tiene una persona para crear normas o leyes. Aquí en el Ecuador, la potestad de una persona para crear normas está en el Poder Legislativo, es decir, en la Asamblea Nacional. ¿Sí? Ahora, el proceso de creación de leyes es otro. ¿Sí? Pero yo, el momento que yo llego a la Asamblea, tengo ya mi potestad para poder crear una norma. Cristian Rojas. Abogado, yo quería hacerle una consulta. Si bien es cierto, como usted nos menciona, el Poder Legislativo es el que crea las leyes, pero el Poder Ejecutivo es quien crea los reglamentos para ejecutar dichas leyes, ¿no? Sí. Los reglamentos, a ver, yo te digo para crear leyes, ¿ok? Poder Legislativo es leyes. ¿Sí? Ahora, reglamentos, decretos, ordenanzas son otra clase de normas que se diferencian primero del territorio, de la competencia de la persona que emite estos reglamentos o decretos u ordenanzas, pero las leyes solo tiene una persona el poder de crearlas, que son los asambleístas. Gracias, abogado. ¿Existe alguna otra pregunta? ¿No? Listo, chicos. Vamos a tener receso hasta las 9:13 minutos. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna otra pregunta, duda, inquietud, yo voy a estar aquí en la plataforma, por así decirlo, si es que tienen alguna inquietud. Nos vemos a las 9:13.
Doctor, tengo una consulta. Usted indica que las fuentes de derecho es la formal y la material, pero ¿tienen algún orden? Porque, o sea, según lo que estoy leyendo, la material crea la ley, ¿verdad? Crea la ley, la jurisprudencia, la doctrina. ¿Tienen algún orden o solamente está detallado de esa manera? ¿A qué te refieres con un orden? No sé, si primero tiene que estar la No, fuente material y luego la formal, ¿no? no. Lo que yo te digo, o como nos dice la teoría del derecho, las fuentes de derecho son dos, ¿sí? La formal y la material. No importa su orden. Lo importante es que sepas cuáles son las dos fuentes. Ok, gracias. Listo. Listo, vamos a retomar las clases, ¿sí? Como dijo la ingeniera Victoria Mena, por favor mantener prendidas las cámaras y con el micrófono apagado si ustedes quieren hablar. Si lo notan, no tengo ningún inconveniente que lo hagan. ¿Ok? Vamos a continuar. Una vez que hemos visto las fuentes del derecho, ¿sí? Vamos a continuar con las características de la ley, que es la primera fuente formal del derecho. ¿Sí? Primero, o la primera característica de la ley, es que son obligatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que debe respetarse y cumplir las leyes. ¿Sí? Para todos. Todos tenemos la obligación de cumplir la ley. Incluso si es que esta va en contra de nuestra propia voluntad. Pero siempre debemos cumplir lo que nos dice la ley, su carácter de obligatoriedad. Lógicamente, la propia ley en ocasiones pone excepciones. ¿Sí? Son, la otra característica, son impersonales. ¿Qué quiere decir esto? Que no son creadas para que Karen Villarroel, para que Paolo Grijalva, para que Jorge Villacrés lo cumplan. ¿Sí? No es determinada para que se aplique a determinado grupo de personas o a determinadas personas, sino es creada para que todos lo cumplamos. ¿Sí? Lógicamente, en ocasiones existen las excepciones a la ley. ¿Sí? Esta característica de impersonal o impersonales tiene gran relación con la característica de generales. ¿Sí? La característica de generales es que es aplicable para todos los individuos. ¿Sí? Otra característica de la ley es que son de carácter permanentes. ¿Sí? Es decir, no tienen un tiempo de vida o no tienen una fecha de vencimiento o de caducidad. Las leyes pueden ser derogadas, pueden ser reformadas, ¿sí? Pero jamás en una ley lo van a decir, jamás en una ley, hablando desde la teoría, ¿sí? Hablando desde lo que se debe hacer, no debe tener fecha de caducidad una ley. ¿Sí? El momento que tenga una fecha de caducidad, puede ser considerada como una no ley. Sí, como puede ser un decreto, una ordenanza, pero no necesariamente es una ley. La ley no tiene fecha de caducidad. La ley es de carácter indefinido, como les digo. Solo se puede reformar, que es cambiar, derogar, que es sacarlo del sistema o que deje de existir ya esa ley, pero no tiene fecha de vencimiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo?
Vamos a hablar ahora sobre la jerarquía normativa. Sí. ¿Qué es la jerarquía normativa? ¿Sí? Primero, para hablar de esta jerarquía normativa, tenemos que retomar lo que alguna vez un jurista, un abogado, habló sobre la teoría de la pirámide de Kelsen. ¿Sí? ¿Qué es la pirámide que ustedes ven aquí? Él decía que el principio fundamental o el objetivo que tiene esta pirámide es de que existe una armonía, una paz entre todas las leyes. Es decir, que no se contradigan ni se contrapongan las leyes. ¿Sí? Lo dicho por una norma superior no puede ser contradecirla por una norma inferior en esta jerarquía normativa. ¿Sí? En la cúspide de la pirámide tenemos a la Constitución de la República del Ecuador. En la cúspide, es decir, que es la más importante de todas. Nadie puede irse en contra de lo que dice la Constitución. ¿Sí? Por hablar así un poco más coloquial, puedo decir que la Constitución es la mamá de las leyes. La mamá. ¿Sí? Es decir, que es la ley más importante que tiene el Ecuador. Después de ello, vienen los tratados y convenios internacionales. Sí, que son los tratados y convenios internacionales, pues son los acuerdos que tiene el Estado con una organización o con otro Estado. Por ejemplo, ¿con qué organización el Ecuador puede tener algún tratado internacional? En temas laborales, con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Organización Internacional del Trabajo. Con la OIT, exactamente. Son convenios internacionales de los cuales el Ecuador debe respetarlos y casi siempre nacen de esos tratados internacionales un nuevo derecho para el trabajador. ¿Sí? Existen las leyes orgánicas, ¿sí? Y las leyes ordinarias. Las leyes orgánicas, ¿qué son? ¿Qué piensan ustedes que son? Cristian, ¿qué piensan que son las leyes orgánicas? Un ejemplo de una ley orgánica es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que norma todas las contrataciones del Estado con el sector privado. Sí, muy bien, Cristian. Pero, ¿qué es? ¿Cuál es la característica fundamental de que sean orgánicas? Son todas las prohibiciones y toda la normativa que tiene que seguir un determinado procedimiento para poder implementarlo tanto en el sector público como a los proveedores del Estado. Sí, por ahí van las cosas. Sí, la ley orgánica, como su propio nombre lo dice, viene a organizar. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo que seguramente ustedes deben saberlo. En años anteriores, el Ecuador tenía el Código Penal. ¿Sí? Recientemente, hace 4 o 5 años, más o menos, 6 años, se crea el Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? ¿Qué lo hace orgánico? ¿O qué lo hace diferente al Código Penal anterior? Que en este Código Orgánico reunieron todos los artículos que estaban en una ley que sean contemplados como delitos o como contravenciones y lo pusieron en un mismo libro. Por ejemplo, las contravenciones de tránsito estaban puestas en la Ley de Transporte Terrestre. ¿Sí? El Código Orgánico Integral Penal vino a organizar esto y lo saca, por ejemplo, a las contravenciones de tránsito y lo pone en el mismo libro de penal. ¿Sí? De delitos y de contravenciones.
Es decir, viene a organizar y que nos simplifique la vida a todos. ¿Sí? No tener que estar buscando en una ley, en otra ley que pueda estar, sino en un mismo libro lo tenemos todo. Eso es la ley orgánica. ¿Qué es la ley ordinaria? La ley ordinaria no viene a organizar nada. ¿Sí? Es algo total, específico o especial de cierta materia. Pero que es creada de repente. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo, a pesar de que se diga que la ley humanitaria es una ley orgánica, no es una ley orgánica, es una ley ordinaria. ¿Por qué? Porque no vino a organizar nada. Fue creada de repente para cierta materia. Eso en cuanto a la ley orgánica y a las leyes ordinarias. Cristian. Abogado, buenas noches. Disculpe, como usted en la jerárquica de la normativa, como usted bien lo dijo, ningún reglamento inferior a una ley orgánica ordinaria no puede contraponerse. ¿Por qué el reglamento de la ley humanitaria se contrapone tanto y existe tanta discusión por este tema? ¿Nos puede comentar algo? Gracias, Cristian, por la pregunta. Primero, desde mi forma de pensar, si es que hablamos de jerarquía normativa, la ley humanitaria se va en contra de lo dicho por la Constitución. Primero, y de tratados internacionales. ¿Sí? Ahora, que el reglamento mismo vulnere. ¿Sí? Y esto es una clase especial que yo voy a darles a todos ustedes sobre la ley humanitaria y su reglamento. ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Sí? Pero, la pregunta de jerarquía normativa. ¿Qué debe pasar? ¿O qué va a pasar? De aquí, en unos 8 meses, 9 meses, la ley orgánica va a dejar, la ley humanitaria va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque hay varios abogados, varias personas que les encanta esto de la jerarquía normativa y que deben respetar, el Estado debe respetar la jerarquía normativa, que van a interponer un recurso. ¿Sí? Y va a salir, va a ser derogada esa ley, porque no es legal, por así decirlo, vulnera, hablando desde el punto de vista laboral, vulnera derechos reconocidos por una ley orgánica y reconocidos por tratados y constitución. Es decir, no tiene armonía, debe ser derogada, sacada del sistema normativo. Sí, eso les puedo dar mi opinión sobre la ley humanitaria y su reglamento. Deben ser derogados. Hay mucha controversia, además de eso hay mucha contradicción. ¿Sí? Porque son leyes que se crearon, ¿qué? En un mes, menos tal vez, fueron creadas. Y hay mucha contradicción. Existía o existió mucha presión para que esta ley sea creada y sea aprobada por el estado de crisis sanitaria, por así decirlo, que vive el Ecuador y vive el mundo entero. Sí, Eli Gazardo. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Con respecto a eso, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, lo que estuvimos encerrados en la cuarentena, me invento, tenemos acuerdos que decían, no sé, que las personas vulnerables no pueden salir a trabajar, ¿no es cierto? Estaban amparadas, ¿verdad? Eso era un acuerdo. Pero el Código de Trabajo dice que no tienen ningún tipo de privilegio. ¿Cómo se haría en ese caso? ¿Cuál sirve? ¿Cuál no sirve? Me invento, y bueno, la pregunta es bastante personal. ¿Qué pasa si una persona estuvo, bueno, para que me entienda, mi hermano sufrió un infarto cerebral en este tiempo de pandemia? El acuerdo en el 078 y en el 080, los acuerdos ministeriales, dicen que las personas con situación de vulnerabilidad, enfermedades catastróficas, entre estas está la hipertensión. Mi hermano ha sido hipertenso, la empresa estaba en conocimiento, tenían que hacerle la suspensión, ¿no?, de trabajo, no se hizo. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cuál vale más, la ley o el acuerdo?
porque el código dice que no tiene ningún tipo de beneficio. Gracias. Ok, Eli. Para responderte tu pregunta, primero, lo siento, espero que tu hermano se encuentre bien. Después de eso, hablando en el ámbito legal, si tú me vas a decir cuál vale más, un acuerdo ministerial o el código de trabajo, yo te diría como abogado que yo no utilizaría eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está vulnerando un derecho de tu hermano. ¿Sí? Yo utilizaría Constitución, utilizaría Declaración Universal de Derechos Humanos, me iría por una acción de protección, constitucionalmente hablando, ¿sí? Que es más eficaz, más rápido y que hay situaciones en las que puedes hacer. Como tu pregunta fue, ¿qué pesa más? ¿El acuerdo del código de trabajo? Hablando desde la teoría, te puedo decir que el código de trabajo. Ya el código pesa más que los acuerdos y las indicaciones. Claro que sí. El acuerdo... Es la ley humanitaria, ¿no? Sí. Si tú te fijas bien, debajo de ordenanzas se encuentra acuerdos y resoluciones. Mira dónde están los acuerdos. Hasta el final. Sí, pero legalmente, como te digo, pues se puede impugnar, se puede pelear en vía constitucional, más eficaz y peleando siempre por los derechos vulnerados, que se nota que están vulnerados. Gracias, doctor. Listo, Eli. Vamos a continuar. Sí, cualquier asesoría tiene mi número de teléfono. Mentira. Ok, estábamos en leyes orgánicas y leyes ordinarias. Después vienen normas regionales y ordenanzas. Las normas regionales son las resoluciones que son emitidas por los gobernantes, ¿sí? Por los gobernantes. También puede estar lo que aquí en Pichincha, el prefecto, son normas regionales. ¿Sí? Que va a afectar a una región, a una parte del Ecuador. Eso es una norma regional. Después vienen los decretos y reglamentos. Como muy bien lo decía Cristian Rojas, los reglamentos son emitidos por presidencia, ¿sí? Para la especialización de la ley. Por ejemplo, en la LOCEP, en la Ley Orgánica del Servicio Público, se encuentra lo que es el sumario administrativo. ¿Sí? Pero en el reglamento se encuentra cuál es el proceso y qué debe pasar para que tú tengas un sumario administrativo. ¿Sí? Es decir, el reglamento explica un poco más sobre lo que la ley no puede explicar. El decreto. El decreto son las resoluciones presidenciales, es decir, que emite el presidente. Por ejemplo, todo lo que fue emitido para que exista un estado de emergencia en el Ecuador fue emitido por un decreto presidencial. ¿Sí? Otro ejemplo, el decreto presidencial de que fue hace más de un año, un mes, si mal no recuerdo, sobre lo que existió el paro, que iba a existir, que se iba a quitar el subsidio de la gasolina. ¿Ok? Eso fue un decreto. ¿Sí? Es creado por el presidente. Si ustedes pueden observar, el presidente debe siempre pensar primero en la Constitución, en tratados internacionales, en leyes ordinarias, en normas regionales, para que él no pueda vulnerar este principio de jerarquía normativa. El momento que se contrapone al decreto, el decreto se contrapone a lo dicho por sus normas superiores, lógicamente está mal hecho y debe ser derogado. En siguiente punto, se encuentran las ordenanzas, que son las emitidas por los municipios. Por ejemplo, la ordenanza del Hoy se circula en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Sí? Acuerdos y resoluciones son los acuerdos de ministerios y las resoluciones son de las instituciones públicas. ¿Sí?
Y al final están los demás actos y decisiones de los poderes públicos o de instituciones públicas. Esa es la jerarquía normativa. Lo que a mí me interesa que se aprendan, esto está en el artículo 424 de la Constitución, si es que acaso necesitan saber o tenerle a la mano, está en el 424 de la Constitución, pero a mí lo que me interesa que aprendan o que sepan es el objetivo. ¿Sí? ¿Para qué creó Kelsen esta pirámide? Para que exista una armonía legal o normativa. ¿Sí? Entre todas las normas. Que no exista contradicción. ¿Sí? ¿Existe alguna pregunta, duda, inquietud al respecto de esta pequeña introducción al derecho? Tranquilos, no me hablen todos a la vez, puede uno. Por favor, ¿puede repetir el nombre de la persona que creó la pirámide? Por favor. Hans Kelsen. Doctor, abogado, yo tengo una consulta. ¿Existe alguna manera en la cual se permita eliminar una ley que esté mal formulada por el legislativo o cabe ahí la acción de incumplimiento a la ley o algo de eso en materia de constitucionalidad? Sí, existe un recurso de la acción pública de inconstitucionalidad. Sí, eso se debe presentar ante la Corte Constitucional con los respectivos requisitos que se encuentran en el manual de la Corte Constitucional. Es la única manera de eliminar. Es la única manera de que se derogue una ley, con la acción pública de inconstitucionalidad. Legalmente hablando, ahora si viene un presidente y dice, esta ley no sirve para nada, puede derogarla. Legalmente hablando, eso puede ser. Muchas gracias, abogado. Nada. ¿Hay más preguntas, dudas, inquietudes? Sobre todo, ¿sí? No solo sobre la materia que vimos en este momento, sino sobre todo preguntas de los deberes, preguntas del portafolio, no sé. ¿Todo está claro? El primer deber sería el portafolio, ¿verdad? El foro, perdón. Está ya en la plataforma, están colgados los dos deberes, ¿sí? Que es del foro son dos. y la tarea que se debe hacer en grupo, que espero lo tengamos los grupos con los presidentes lo más rápido posible para que puedan ir adelantando, o a su vez ustedes pueden ir adelantando por su cuenta y en el momento que estén los grupos lo juntan. Jennifer Fierro, perdón, pero no te escucho. Buenas noches. ¿Hasta cuándo estaría ya más o menos creados los grupos? O sea, ¿qué fecha tentativa tenemos? Una muy buena pregunta. ¿Qué fecha tentativa? Yo creería que para el jueves ya deberíamos tener las listas. Pero como digo, con Cristian, con Jorge y con los demás presidentes que se encuentran aquí, vamos a trabajar desde mañana, que ellos tienen contacto con todos sus cursos. Y para poder conocer cuántos matriculados tenemos en cada curso. ¿Y los grupos de cuántas personas, por favor? Aún no puedo definirlo eso porque no sé cuántos son. O sea, por ejemplo, si tú me dices 100, yo los divido en 10 de 10. O sea, no sé todavía. Sí, Doc, todavía faltan matricularse algunas personas de lo que nos dijo la magíster Mena. Más o menos somos 103 estudiantes, pero de ahí nos tocaría dividirnos para realizar los grupos. Sí, exactamente, Jorge. Aún no tenemos definido cuántos estamos matriculados. Cuando lo tengamos definido, lo hacemos, pero como digo, vayan adelantando. No esperen a que, no están los grupos, fiesta. No. Vayan adelantando poco a poco.
¿Sí? Jennifer, creo que tienes mal el micrófono, no te logro escuchar. Si puedes escribir en el chat. Ay, sí te escucho. Ah, ya. Le preguntaba si es que todas las tareas son en grupo, todas las tareas. A ver, lo que ustedes deben realizar en grupo son 3 cosas. Los deberes, el portafolio y el auto instruccional. Lo que son pruebas y foros es individual. Gracias. De nada, Jennifer. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, yo tengo una Dajaira. en cuestión de los grupos. Abogado, pero los grupos dependerían en el curso que estamos cada uno, ¿no es cierto? Porque ahí Es creo por que su aquí curso. estamos acomodados por eso. No Es podemos por su curso. elegir de otro curso, ¿no es cierto? El momento que falte una persona de otro curso, lo ponemos en tu grupo. ¿Sí? Pero de ahí los grupos en sí lo podemos seguir haciendo nosotros, ¿no? Como teníamos antes en el otro semestre. Síganlo haciendo, pero, por ejemplo, si tenemos que aumentar 3, 4 personas más a tu grupo, lo aumentamos. ¿Sí? Ahora, otra cosa que sí quiero que quedemos claro aquí.